Somos tu voz. Vamos a conversar ahora con Lisbeth Guerrero. Ella es abogada, es defensora de derechos humanos y representante de la organización no gubernamental Apoyo a Migrantes Venezolanos. Está en México. Lisbeth, un gusto saludarla. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Vanessa. Encantada para mí estar con ustedes. Muchas cosas han sucedido en días recientes, Lisbeth, y que tienen que ver con la situación de los venezolanos allá en México. Incluso hace muy poco, a través de un chat en el que participamos varias personas, una muchacha, de hecho todos nos quedábamos sorprendidos, preguntaba ¿qué saben de la situación en México? ¿Será que sí están dejando entrar? Porque estoy evaluando seriamente el tomar la ruta por el Darién para llegar para allá. Obviamente todos los que estábamos en el chat tratamos de disuadirla, de que no lo hiciera, de que no se sometiera a ese trayecto tan terrible y que no se arriesgara de esa manera, y que además en México no estaban dejando pasar a nadie a través de la frontera. Entonces ella decía, bueno, es que había leído por ahí que algo así había. Los rumores no cesan, que al final empujan a que muchas personas se aventuren en esta terrible travesía, pero además veíamos recientemente que ocurrió un accidente en el que murió un venezolano, otros venezolanos que fueron apedreados por un desconocido en una estación de bus. ¿Cuál es la situación hoy en México con la migración venezolana, Lisbeth? Sí, efectivamente acabas de decir algo muy cierto. Son muchos los rumores que corren. Mucha gente, otra vez se volvió a incrementar el flujo de venezolanos atravesando la selva de Darién y llegando a México con el deseo, como siempre, de cruzar y llegar a frontera con Estados Unidos. Son muchísimos los casos que reportan, incluso que están llegando masivamente porque van a abrir la frontera con Estados Unidos. Y sabemos que esto no es cierto, muy por el contrario, todos los días hay más restricciones para el paso. Entonces, las personas están saliendo de forma desesperada y muchas veces sin oír las recomendaciones de lo que realmente está sucediendo en el camino y de la cantidad de secuestros incluso que se han incrementado en México con nuestra comunidad. Lisbeth, ciertamente los venezolanos suelen ser el grueso de la migración que llega, por ejemplo, allí a la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, hay personas de otras nacionalidades. ¿Sientes que se les da un trato diferente? México recibe 180 nacionalidades distintas. Y sí, es bien cierto esta preocupación de nuestra comunidad. Yo en lo particular a veces me he puesto a pensar por qué hay un trato distinto, por qué pasan situaciones como esto que refleja Vanessa de las personas que fueron apedreadas, y creo que tiene que ver muchísimo con la forma de ser de nosotros como venezolanos. ¿Y a qué nos referimos? Nosotros hemos aprendido a la fuerza a defender nuestros derechos, a no quedarnos callados, y eso no agrada. Eso no gusta, pero a su vez incluso otras comunidades, vamos a decir, no se aprovechan de mala manera, están acostumbrados, sus costumbres son distintas, y cuando ven que el venezolano toma la batuta, se unen a este venezolano que toma la batuta, pero se quedan callados. Entonces siempre parecen como responsables de hechos donde se están defendiendo los derechos de los venezolanos. Lisbeth, a ver, esta es una travesía muy larga, sin embargo hay quienes se refieren que la de México pudiese ser la etapa más desafiante. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la atención de migrantes venezolanos? Mucho se habla sobre la labor que hacen organismos internacionales, piden más recursos para atender a la migración venezolana, pero entonces uno ve acciones como las que ha emprendido el gobernador de Texas, y bueno, están allí en los dimes y diretes él y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de las medidas más recientes, las boyas estas y los alambres de púa en el medio del río, ¿no? Pero ¿qué se le ofrece a los venezolanos que están en esa situación tan complicada allá en México? Tú tocaste un tema un poco álgido que tiene que ver con los recursos incluso que se piden para la comunidad. Ayer precisamente veía una noticia donde se decía que se le estaba dando como 16 millones de dólares o algo así, sí, a un organismo internacional. Y a mí lo que me sigue sorprendiendo, y lo he oído en varias oportunidades, es que yo no veo reflejado ahí, realmente.
O sea, no hay políticas, incluso muchas veces ese dinero ha estado casado para la comunidad venezolana y no se ve reflejado. No hay acciones que tú digas realmente. Y ojo, cuando en una oportunidad hace unos meses atrás fue con otro organismo internacional, se les preguntó directamente: acaban de anunciar de este monto de dinero, ¿dónde está? Y la respuesta que obtuvimos fue: ay, no sabía nada de eso. Entonces no ves políticas realmente que apoyen a la comunidad. Al contrario, como te digo, todos los días aquí en México hay normas más restrictivas con nuestra comunidad. Y de la embajada o el consulado venezolano allá en México, Lisbeth, ¿qué se está haciendo por estos connacionales? Mira, yo ahorita tengo, y lo voy a decir con toda la objetividad del mundo, una dualidad con la embajada. ¿Por qué hablo de una dualidad con la embajada? Porque sí he tenido casos. De hecho, hay un caso bien preocupante de una señora que hace 5 meses perdió a su hijo y hasta el día de hoy ella no ha podido reconocer el cuerpo que le dice que es de su hijo. Y la embajada en ese caso sí se ha preocupado, ha estado pendiente, ha estado atenta. Igual cuando comentaron ahorita del accidente, que al principio se dijo de 15 venezolanos y al final resultó que eran 15 mexicanos y un venezolano, también estuvieron encima del caso. Pero cuando hablas del venezolano en tránsito, el que precisamente llegó aquí, bien sea porque se quiere quedar o porque quiere seguir hasta Estados Unidos, ahí no hay ningún apoyo de ningún tipo. Lisbeth, hablemos no solo de toda esta situación a la que se enfrentan una vez en México, por ejemplo, en los albergues o con las autoridades, sino también, bueno, hemos visto noticias de secuestros, un grupo de 11 venezolanos que estaban secuestrados en una casa. Vemos denuncias de trata de personas, de, bueno, eso, secuestro, violencia. ¿Cuáles son esos otros flagelos que están golpeando a la migración venezolana que, bueno, se decide hacer esta travesía? Pero además, y recordando ese caso, Lisbeth, en el que usted tuvo una participación importante, sobre todo atendiendo y defendiendo a venezolanos que fueron señalados por ese incendio que se registró en unos sitios de reclusión del Instituto Nacional de Migración. Veíamos que el gobierno mexicano decía que ofrecía una indemnización de $8.2 millones a los familiares de quienes murieron en ese hecho. Y uno dice, bueno, al final eso es suficiente para que tengan justicia por lo que allí sucedió. Mira, yo en lo particular creo que el resarcimiento de daños económicos después de pérdidas de vida, después de situaciones donde las personas han quedado afectadas, los que sobrevivientes, yo no creo que eso cubra todo el daño que se ha causado. Porque sobre todo se ha querido o se ha logrado, yo creo que ya hasta se puede hablar de este tema, se ha logrado tapar con un dedo la responsabilidad del Estado, por lo menos en el caso de Ciudad Juárez. Lisbeth, tomando en cuenta todo lo que supone atravesar el tapón del Darién y que eso es solo una parte del recorrido, porque todavía después de superar esa selva, esos migrantes venezolanos tienen que atravesar caminando por territorios de otros países. ¿Ustedes estarán en contacto con otras organizaciones no gubernamentales de esas otras naciones que se constituyen en parte de la ruta que asumen los venezolanos para llegar a los Estados Unidos? Sí, efectivamente se ha creado con todo esto una red regional donde se va un poco monitoreando cómo incrementando el flujo, las situaciones que se presentan en cada uno de los países. Y como bien dijiste, o sea, el Darién es una parte, el Darién es el comienzo, vamos a decir. Pero a lo largo de esta travesía se consiguen con muchísimos obstáculos de extorsión, de robo, de vejaciones, de falta de respeto a los derechos humanos. Y como bien dijiste en un comienzo, y la etapa más dura no es estos 6 países, ni es la selva de Darién, es a partir de que lleguen a Tapachula. Ya para ir concluyendo con usted, ¿qué mensaje le envía hoy a esos venezolanos como esta muchacha, por ejemplo, que viendo todo lo que está sucediendo igual evalúan, se plantean la posibilidad de emprender esta travesía y llegar a México? Porque ella hablaba específicamente de eso, de llegar a la frontera de México y que ahí, bueno, pedía la cita a través del CBP One a ver si se la otorgaban. Además, ¿con cuánta rapidez o no se están asignando las citas por esa plataforma o por esa aplicación? ¿Cómo ha seguido el proceso a través del CBP One? Es importantísimo que nuestra gente sepa
porque el recorrido no es, bueno, si tantos lo hicieron, porque esa es la respuesta lamentablemente que da, yo también puedo, yo puedo pasar. Primero, la experiencia de uno, buena o mala, no es la experiencia de todos. Segundo, el recorrido es fuerte, el recorrido es duro, hay muertes, hay violaciones, hay secuestros, hay extorsión. En México muchas personas piensan que ya estoy en México, ya la logré, ya llegué a la frontera, ya voy a obtener la cita. No, volvemos a repetir, México es el lugar más difícil para cruzar. Y además de esto, la cita del CBP-1 no es fácil de conseguir. Hay gente, es un hecho de suerte, esto se mide por un algoritmo que se da la cita. Y hay gente que ha logrado conseguir la cita en tiempo muy corto, pero también hay personas que tienen más de 4 meses y no han logrado conseguir la cita. Gracias, Lisbeth, por haber estado con nosotros. Gracias. Escuchaban a Lisbeth Guerrero, abogada, defensora de derechos humanos y representante de la organización no gubernamental Apoyo a Migrantes Venezolanos en México.